Silvina, ¿cómo le va? Bienvenida. Buen día Gladys, buen día Pablo, buen día a la teleaudiencia de Media Mañana. Encantada de estar con ustedes y bueno, estoy acá para aclarar todas las dudas. Muy bien, vamos a conocer un poco la hoja de vida, algunos datos biográficos de la doctora que nos visita esta mañana. Ahora sí, Silvina Martínez López, ella es egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, acreditada por el Círculo Paraguayo de Médicos en dos ramas: medicina interna, clínica médica y nutrición. Miembro adherente de la Sociedad Paraguaya de Nutrición, médico clínico del Servicio de Urgencia del Hospital Central del Instituto de Previsión Social y también en Boquerón del IPS. Exclusiva médico paraguaya nombrada por los gobiernos de Canadá, Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda y Estados Unidos para la atención médica. También laboratorial, radiología de los inmigrantes, radiológica de estos inmigrantes para estos países mencionados. Bueno, entramos directamente al tema con nuestra invitada. Le cuento a la gente, así les introduzco. Voy a tratar de ser correcto. La doctora está certificada por los gobiernos de Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos. ¿Para qué? Si usted quiere viajar como inmigrante a uno de esos países, necesita unos chequeos médicos. Y solo la doctora que hoy nos visita puede hacer esos chequeos y esos chequeos son válidos. Explíquenos, doctora, por qué, cómo es esto. Sí, así mismo es. Bueno, en realidad para 4 países soy la única médica y para Estados Unidos comparto con un colega, ¿verdad? Para Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y Canadá soy la única médica en Paraguay nombrada por dichos gobiernos para la atención de los inmigrantes. ¿Y de qué se ocupa, digamos? ¿Qué requisitos para entrar a esos países, médicamente hablando? Sí, bueno, primero tiene que agendar una cita, ¿verdad? Se hace un chequeo médico, agenda la cita, ellos tienen que realizar ciertos estudios de laboratorio, por ejemplo, sífilis, o sea, el estudio de sangre para sífilis, para SIDA, que es HIV, también tenemos depende de los países, porque hay países que piden más y otros menos. Por ejemplo, Nueva Zelanda pide hepatitis B, C, pide hemoglobina glicosilada, a ver si tuve un hemograma, o sea, pide más estudios Nueva Zelanda que, por ejemplo, Canadá en laboratorio. En Canadá, en Australia pedimos también hepatitis B y C, orina simple y sedimento, pero se realiza dichos estudios, luego la radiografía de tórax. ¿Por qué la radiografía de tórax? Porque tenemos que detectar la tuberculosis. O sea, realmente, en fondo, todos los países tienen miedo de las enfermedades infectocontagiosas. Ellos no quieren que entren con enfermedades infecciosas o infectocontagiosas al país, porque en el caso, por ejemplo, de Australia, Canadá, se hacen cargo del tratamiento una vez ingresado al país. En el caso de Estados Unidos, pide que se trate el paciente o el aplicante en el país de origen y luego pida permiso nuevamente para ingresar. Justamente le consultaba a la doctora durante la pausa, ¿qué pasa si es que tras estos estudios se verifica que uno tiene una de esas enfermedades infectocontagiosas? ¿Te niegan el acceso o cuál es el siguiente paso? No, en realidad no niegan el acceso, porque ellos no marginan vamos a decir, a la persona que tiene sífilis, solamente que sugieren más estudios e inclusive el tratamiento. Y prefieren que el tratamiento se haga en el país. Cuando las pruebas salen negativas o por lo menos ya sin posibilidades de contagio, entonces ahí como que tarda más el proceso. En vez de tardar a lo mejor un mes, tarda 6 meses más. Entonces tiene que el paciente tratarse esas enfermedades y cuando salga negativo o por lo menos como cicatriz en el caso de la sífilis, entonces ahí recién tiene acceso a vamos a decir, a la visa médicamente, porque yo estoy encargada de la parte médica y la parte de migraciones es relaciones exteriores, va en forma paralela, pero en algún momento ellos unen. O sea, las autoridades de esos países se comunican, o sea, el departamento médico de dichos gobiernos se comunica con migraciones o relaciones exteriores de los países y dice: el paciente X está apto médicamente para la visa. Ellos deciden, yo informo. Estamos hablando de una persona que quiere ir a residir, ¿no? Un turista no se somete a estas cosas. No, en el único caso que un turista se somete es en el caso de Australia, con las personas que van con más de 75 años. El único caso. Después los turistas no, en los otros países solamente cuando tienen, ya sea como estudiante, como trabajador, más de 6 meses. Claro, para quedarse. Para quedarse un tiempo. Ahora con las becas de la becal se fueron muchísima gente a Australia
a estudiar el posgrado, ¿verdad? Entonces ahí se van 1 o 2 años, 2 años generalmente, y ahí sí necesitan, como estudiante de posgrado, como trabajador, como familia, porque a veces son parejas también, o hijos, ¿verdad? Entonces ahí sí necesitan. Doctora, ¿y cuál es el país más exigente en este grupo que estaba mencionando? Y estamos Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Más que Gran Bretaña. Más. Porque Reino Unido realmente pide, es un poco especial, Reino Unido solamente pide el test de tuberculosis, los otros no. Es el único país. Y yo en los cursos que he hecho con ellos de capacitación, que son anuales, les pregunté por qué esa diferencia entre Reino Unido y los demás países si están dentro de un mismo grupo. Entonces ellos me dijeron que ellos realmente lo único que tienen miedo a tuberculosis, porque la tuberculosis, primero que Paraguay está más de la media normal. ¿Qué es más de la media normal? Es más de 20 casos sobre 100.000 habitantes. O sea, somos uno de los países, está Paraguay, Bolivia, Centroamérica, África, etcétera. Entonces son exigentes con el tema de la tuberculosis. Por ejemplo, Argentina y Brasil ya no necesitan ese test. O sea, por darte un ejemplo, salieron hace poco de ese equipo de países, diríamos, o ronda de países que tenemos más de la media de tuberculosis. Entonces, ellos piden, y si tiene algún problema ya en Reino Unido, ahí ellos, ahí se encargan ellos del tratamiento. Claro, ellos corren con los gastos. Corren con el riesgo, Reino Unido sí. Y lo que más hay que aclarar también acá es que la tuberculosis afloró con el HIV, o sea, con el SIDA. ¿Por qué? Porque el SIDA es una enfermedad que baja las defensas y todos tenemos un primer contacto con los tuberculosis, ya sea por la BCG, ¿verdad? Cuando tenemos un mes de vida ya nos ponen, o bien por el contacto con tuberculosis en algún momento del encuentro. El asunto es que nuestro cuerpo se defiende de eso. Entonces está bien, con buena defensa se defiende. Entonces con el HIV, o sea, las defensas bajas, entonces vuelve a aflorar la tuberculosis, y eso no solamente en Paraguay, en todo el mundo. O sea, por eso ellos tienen miedo, porque hay HIV en todo el mundo. Doctora, sabemos que muchos paraguayos viven y trabajan también en España, en Argentina, en Brasil inclusive, pero en estos países como que la cantidad es menor. ¿Usted recuerda más o menos la cifra mensual o anual de paraguayos que están haciendo estos estudios para poder postularse e irse a estos países? A los 5 países. Ah, estos 5 países. Sí. Más o menos sería un promedio de 100 por año. Más o menos. 100 por año. Sí, 100 por año, sí. No son muchos, realmente comparando con Brasil o con Argentina, mucho menos, porque somos un país más chico, ¿verdad? Entonces, por eso ellos dijeron que en el caso de esos 4 países que nombré, hace falta solo un médico, porque no hay tantos casos. Porque realmente es cuando va a residir allá, no como turista, excepto Australia. Excepto Australia. Excepto Australia para las personas mayores de 75 años. Ahora, o 75 años. ¿cómo son los sistemas de salud pública, digamos, una vez que uno tiene residencia en Australia, Sí. o en Canadá, o en Nueva Zelanda, Sí. o en el Reino Unido y Gran Bretaña? Dejemos de lado Estados Unidos, es un caso Sí. más común el de Estados Unidos, más familiar para nosotros, ¿verdad? Sí. Pero de estos países de la Mancomunidad Británica de Naciones, una vez que uno obtiene la visa para residir o para estudiar, ¿cómo es el seguro médico? ¿Es como en Estados Unidos donde uno es muy cara la salud, o allá ellos, digamos, le dan cobertura sanitaria a las personas? Le dan cobertura sanitaria. O sea, ellos pagan un seguro, como un seguro, realmente para irse, pero es cobertura total. Total, está cubierto todo, hasta inclusive dientes, anticonceptivos, totalmente cubierto está. O sea, inclusive le recomiendan a las mujeres o a los hombres anticonceptivos justamente para no embarazar a la mujer, porque ellos están en tren de estudiar, por ejemplo, un posgrado, por darte un ejemplo, ¿verdad? Bueno, eso es estando allí en el país. Sí, estando allí. Pero ¿cuánto costará, Pablo, hacerse todos los estudios aquí? Esto tiene, la persona se va junto a usted, junto al otro Sí. médico, que en el caso de Estados Unidos, en el que hay 2 Sí. doctores. ¿Tiene un costo? ¿Es caro? ¿Es barato? Y tiene un costo. Estados Unidos pone vamos a decir, un límite para que uno cobre, ¿verdad? Y los otros países tienen un costo también, más o menos, porque no es solamente la consulta médica. Eso hay que recabar todos los datos, ¿verdad? Ya sea el examen clínico primero, después recogemos, o sea, los datos de laboratorio, tenemos que meter en el e-medical. Hay un e-medical, ¿verdad?, que ellos formaron. Después la radiografía de tórax, tenemos que meter todo en el e-medical, el informe de la radiografía de tórax,
la opinión médica mía, si es clase A, clase B, el paciente y por qué, o sea, todo eso requiere enviar a través de internet un e-medical, es un trabajo de más o menos de 2 o 3 horas por cada paciente luego desde la consulta y de tener todos esos datos con uno. ¿Qué pasa? La preguntota esta, Sí. porque esto deja preguntas. La preguntota. Va el paciente, está todo bien, le están por dar la visa de residencia o para estudio, para trabajo en Australia, en Canadá, no sé, Reino Unido, en Nueva Zelanda. Ahí ya está todo. Test de ELISA positivo, VIH positivo. ¿Se le niega la entrada? Te piden los estudios más específicos, pero No, está bien, ya más específico, todo, salió positivo. no se niega en forma directa, pero te dan un poco la vuelta, diríamos, porque ellos en el fondo no quieren que ingresen personas. O sea, no marginan, pero tampoco permiten. Así nomás. Permiten, o sea, hace que sea mucho más largo, mucho más difícil el proceso médico. Tenés que volver otra vez a hacer nuevos estudios hasta que más o menos esté negativo. Yo tuve solamente un caso realmente desde que empecé en 2008 y realmente esa persona al final desistió porque fueron tantas causas que le pidió que un año más o menos tardaba todavía y desistió. Entonces un solo caso tuvo realmente. A ver, estamos en 2017, desde 2008 usted está, Sí. es decir, en casi 10 años. Sí, 2000. un solo caso tuve positivo y un solo caso para hepatitis B y C, que Australia pide también. Que hepatitis B y C es una enfermedad que se transmite igual que el HIV, que es igual que el SIDA, en forma de contacto sexual, transfusiones, a través del bebé, la leche materna, ¿verdad? Y entonces tuve un solo caso de HIV y un solo caso de hepatitis B y C. Ahora, en el caso del VIH no hay caso, porque la verdad que para que remita y se convierta en cero negativo es muy difícil, un tratamiento tiene que ser sumamente exitoso. Sí, 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 sí. Y es... Sí, eso. ahora, O sea, en mi experiencia no aceptaron. sí, ahora... Pero no es que dicen no. claro, no, pero el resultado fue ese. Sí. Ahora, cambiemos el escenario. VIH siempre, positivo. Pero la persona, no sé, quiere ir a pasar 15 días a la playa. No, si es por turismo... No se somete al examen. No se somete al examen. Solamente el único caso de Australia para los turistas mayores de 75 años en adelante. O sea, turismo puede ir. Ahora, doctora, nosotros aquí en Paraguay estamos muy acostumbrados al famoso última hora. Sí. Sí, cuando tenemos un compromiso el lunes, nos comenzamos a preparar el domingo. En este caso, ¿cuánto tiempo antes debemos ir y hacer la consulta médica ya pensando en ese viaje? Sí, yo sugiero un mes como mínimo antes de su pasaje, vamos a decir, la compra de tickets, porque lleva un tiempo. Es cierto, una vez que yo envío el examen, el e-medical, o sea, envío toda la información a través del e-medical, Australia enseguida, a las 12 horas te da la visa. Pero tiene que juntamos pues todos los estudios, tengo que hacer el informe, la radiografía de tórax, o sea, todo tiene que coincidir y me tiene que coincidir todo porque también cuando yo voy cargando los datos en el e-medical puede saltar otro pedido de ellos en ese momento porque es online, ¿verdad? Entonces, ahí yo le tengo que volver a pedir, por ejemplo, si sale una cruz de sangre en la orina, tengo que volver a pedirle otra orina para repetir nuevamente ese examen, o sea, y ahí puede llevar más tiempo, ¿verdad? Entonces, a mí me contestan prácticamente online todo. Yo pido, o sea, cuando voy cargando, ellos me dicen tal cosa, o por la edad tal cosa, porque es hipertenso, por ejemplo. Necesita análisis de sangre, creatinina. O sea, hay cosas que se van agregando de acuerdo a la patología del paciente también. Bueno, y el coste va, digamos, el coste corre por cuenta, obviamente, del interesado. Sí, eso ellos dicen nuevo. Doctora, y por ejemplo, en el caso que usted nos dijo, para las personas mayores de 75 años, ¿qué requisitos, qué tiene que llevar o tener una persona de esa edad? Bueno, 75 años en adelante, ¿verdad? Sí. Pues a partir de 75 años. Y bueno, primero tiene que asistir a la consulta y traerme todos los medicamentos que está tomando, ¿verdad? Pues yo tengo que poner todos los medicamentos que toman los pacientes o los aplicantes. También me tiene que decir las patologías que tiene, ¿verdad? Y de acuerdo a las patologías también le pido más estudios o no. Y asistir a la consulta y hacerse nuevamente lo mismo que un estudiante, o sea, HIV, BRL es para sífilis. Después tenés orina simple, creatinina a lo mejor si es hipertenso, a lo mejor si es, le pido un electrocardiograma también, o sea, eso vamos viendo de acuerdo a la patología del paciente, ¿verdad?
Entonces yo prefiero que me traiga todos sus estudios últimos hechos ya. Entonces yo ya tengo un panorama de las cosas y después con el chequeo médico lo voy agregando y después con el e-medical también. Entonces es prácticamente sangre, orina, radiografía de tórax, en resumen, ¿verdad? No es todo el estudio de sangre, pero son específicos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la patología del paciente, se va pidiendo más estudios. Cuando uno se acerca a la delegación, bueno, en Asunción, por ejemplo, no hay embajada australiana. La sede diplomática del Paraguay está en Buenos Aires, es concurrente en Asunción. Supongo que acá hay alguna oficina o algo. Bueno, pero de todos modos, ¿cómo uno hace para concurrir a usted? Yo me quedé a Australia, Nueva Zelanda, algún país de esos. Y digamos, es la autoridad consular la que me informa, tiene que tomarse un análisis con esta señora. Sí, en realidad está toda en la página web. Ellos entran en internet, casi todos. Está todo en la página web, que yo soy la acreditada, ¿verdad?, por dichos gobiernos para la atención de los aplicantes. Tiene que ser previo al papeleo de la visa. O sea, es para continuar la documentación y obtener así la visa de los inmigrantes, ¿verdad? Entonces ellos saben todo por internet. O si no, preguntan, pero realmente tanto Canadá, Nueva Zelanda, Australia tiene toda su embajada en Buenos Aires. Y Reino Unido también. Reino Unido también tienen que enviar los pacientes, tienen que ir a Buenos Aires. Creo que una sola vez vinieron las autoridades del Ministerio de Relaciones, o sea, de la Embajada de Reino Unido de Buenos Aires acá, porque había como 15, 20 que ganaron la beca de Chevening, que es una beca de Reino Unido. Entonces vino una autoridad de allá y le hizo todo acá, en la embajada británica, ¿verdad? Entonces, sí, porque acá hay embajada británica otra vez. Hay embajada británica. Entonces, logramos que una vez venga, pero no es que por uno o dos van a venir. Ese fue como un grupo grande que fueron. O sea, es la época, de acuerdo a la época, de acuerdo a la cantidad de gente, viene alguien de Buenos Aires, un representante, y así pueden hacer acá. Pero la mayoría se va a Buenos Aires para entregar sus documentos, o algunos hacen online también, ¿verdad? Si pueden hacerlo, sería mucho más fácil. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por todos estos datos, sí, que esperamos haya sido de utilidad también a la audiencia, a esas personas que están allí analizando postularse para un posgrado, ahora con esto de becal que mencionó. Nosotros somos periodistas, no sabíamos, ¿verdad?, que para estos países en concreto, sí, estos estudios médicos, ¿verdad? Muy exigentes. Siempre es importante saber. Son muy exigentes realmente, hasta conmigo son muy exigentes ellos. Ellos no, una falla ellos no permiten. Sí, así mismo es. Doctora, muchísimas gracias. No, encantada. Igualmente me gustaría volver a participar cuando gusten.